Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos al curso Salud del Cuerpo, Salud del Alma, dirigido desde la ciudad de Cartagena por nuestro hermano Álvaro Vélez Pareja. Hoy con la clase número 4, Salud del Alma, Salud del Cuerpo. La clase número 4, Interacción, Espíritu y Materia. Para iniciar, como toda tarea espírita, vamos a hacer una elevación de pensamiento. Antes de hacerla, vamos a mencionar los grupos que estamos aquí unidos para este curso. FUSENDA, Fundación Centro de Estudios Espíritas Mies de Amor de Barranquilla, SEC, Sociedad Espiritista de Cartagena, Sembradores del Camino de Bogotá, CESMAR, Sociedad Espiritista de Santa Marta, Asociación Espírita Jesús de Nazaret de Santa Marta, ASDEC, Asociación de Estudios Cardesianos de Medellín y Asociación Espírita Juana de Ángeles de Soacha, Cundinamarca, más otros miembros simpatizantes de diferentes grupos, tanto en Colombia como en otras partes del mundo, en otros países. Ahora sí, vamos entonces, únanse conmigo de pensamiento y sentimiento para elevar al Padre esta petición de sostenimiento, de ayuda, de acompañamiento en esta tarea que hacemos en nombre de Él y de Jesús, para que nuestro conferencista esté inspirado, esté intuido, y nosotros, su auditorio, también estemos totalmente atentos, vigilantes de todas estas informaciones para aplicárnoslas a nosotros mismos y impactar a todo nuestro centro donde nos desenvolvemos, tanto presencial como de otras formas como hoy se puede en nuestros días. Muchas gracias y que así sea. Muchas gracias a Álvaro Vélez por aceptar esta invitación. Adelante, la palabra es tuya. Buenas noches, gracias por la invitación, gracias por la oportunidad. Un fraternal saludo a todos los grupos y asistentes a la clase número 4 sobre el curso de Salud del Alma, Salud del Cuerpo, y que está basado en su mayor parte en el libro Autodescubrimiento de la mentora espiritual Juana de Ángelis. Hoy vamos a ver el tema de interacción espíritu-materia, que está desarrollado ampliamente en el capítulo primero de esta obra, capítulo titulado El Ser Real. Tiene varios subtítulos, pero este es el más apropiado, ¿no? Más adecuado para el curso. El libro Autodescubrimiento de la mentora Juana de Ángelis, que a propósito en el día de hoy nuestro recordado y apreciado Divaldo Pereira Franco está cumpliendo 96 años de edad y más de 70 años de actividad espírita, y habiendo psicografiado docenas de libros desde la dimensión espiritual, muchos de ellos de la mentora Juana de Ángelis, y aquí representada digitalmente. Entonces, el tema de hoy tiene que ver pues con la interacción entre la mente y el cuerpo. Y empieza mencionando el tema del conjunto armónico de energías. Vamos a apoyarnos en los textos para ser más precisos. Y dice así la mentora Juana de Ángelis: el ser humano es un conjunto armónico de energías, constituido de espíritu y materia, mente y periespíritu, emoción y cuerpo físico, que interactúan en un continuo flujo unos sobre los otros. Este concepto pues está esparcido a lo largo de las distintas obras de la doctrina espírita. Esa interacción continua entre espíritu, periespíritu y cuerpo físico, como lo hemos visto en otros cursos que hemos dictado por este mismo canal. Y por supuesto que cuando dice que el ser humano es un conjunto armónico, ese armónico tendríamos que ponerlo entre comillas,
¿Por qué? Porque no siempre se guarda esa armonía. Armónico cuando la persona está equilibrada, cuando tiene paz, cuando tiene equilibrio, armonía interior entre estos distintos niveles de energía que conforman al ser humano, porque normalmente una inmensa mayoría de la humanidad tiene una desarmonía en este conjunto de energías. Como vamos a ver, se puede decir que esta clase es importante y contiene la clave de todo el curso. Sigue diciendo que cualquier suceso en uno de ellos se refleja en su correspondiente. Pero retrocedamos un poco. ¿Por qué? Espíritu y materia, por supuesto. Espíritu, el ser esencial, y la materia que englobaría el perispíritu, que es el cuerpo de energía, pero que también es materia rarificada, sutil, vibrando en un nivel vibratorio más elevado, y el cuerpo físico. Entonces siempre hay un flujo que parte esencialmente de la mente, del espíritu, atraviesa el perispíritu y termina en el cuerpo físico. Y el cuerpo físico, a su vez, a través de los órganos de los sentidos, percibe todo lo que está a su alrededor en el medio ambiente en que se desenvuelve, y esas percepciones van en un sentido inverso hacia el periespíritu y de allí al espíritu a través del sistema nervioso del cuerpo físico. Ya lo hemos visto en otras clases. Entonces, cualquier suceso en uno de ellos se refleja en su correspondiente. Cuando fuere una acción perturbadora, se transforma, ¿no?, en disturbios que se transforman en enfermedades y que para ser rectificados exigen renovación y reequilibrio en el punto donde partieron. Es decir, ¿de dónde partió todo? Del espíritu, de dónde se originaron, del alma. De allí nace lo positivo y lo negativo, el equilibrio y el desequilibrio, la salud o la enfermedad. Entonces, esos disturbios terminan alterando el campo celular, propiciando los desequilibrios en su funcionamiento, en su fisiología y en su anatomía. Y si se afectan las células, se afectan los tejidos y por supuesto los órganos. Y si se afectan los órganos, terminan siendo perjudicados los sistemas a los cuales pertenece esos órganos, o sea, el sistema nervioso, el sistema sanguíneo, el sistema digestivo, etcétera. Y que todo esto se va a reflejar a través de los centros de fuerza, porque hay una estrecha interacción. Nosotros normalmente no percibimos esa interacción. Nosotros podemos tener estados de cólera uno y otro día y no sentimos más nada. A veces hay una descompostura digestiva, digamos, ¿no? Algún malestar, dolor de cabeza, después de una rabieta, un dolor en los ojos, y nos tomamos un Dolex o al día siguiente ya estamos mejor después de dormir o descansar, ¿no? Y si tenemos una alteración digestiva, entonces tomamos un antiácido y ya nos sentimos bien. Entonces, no somos completamente conscientes de esa interacción y de ese reflejo que, aunque no se percibe si es efectivo, va sucediendo. Cada estado depresivo, cada tristeza, cada alteración emocional se va a reflejar en el cuerpo físico y viceversa. Si también las emociones son positivas, armónicas y equilibradas, pues el efecto va a ser benéfico. Y ese desequilibrio, aunque existe la medicina en el mundo, que los espíritus consideran al campo de la medicina como los misioneros de la salud, porque han sido colocados, han sido preparados, la medicina se ha ido desarrollando a través de los siglos hasta nuestros días, y los trabajadores del campo de la salud son preparados en el mundo espiritual, así como las demás otras profesiones, por supuesto, y oficios, misiones, deberes y compromisos. Y entonces ellos vienen
con esa capacitación para brindarnos unas ayudas que normalmente se limitan al cuerpo físico, y los psicólogos y psiquiatras abarcan un poco el campo psíquico, o mucho, pues, el campo psíquico y el campo mental y emocional, pero se detienen en las fronteras con el perispíritu y en las fronteras del espíritu, más que todo quedándose en el plano físico, todos estos profesionales de la salud, a menos que sean creyentes y hayan investigado el campo de la espiritualidad y de las interacciones energéticas entre las distintas partes que forman al ser humano. Entonces se producen estos efectos perniciosos en el cuerpo. Este tema lo vamos a estar retomando. De este modo, son muchos los efectos perniciosos en el cuerpo. ¿Pero por qué? Causados por los pensamientos desalineados, por las emociones sin gobierno, por la mente pesimista e inquieta en el equipo celular. Entonces son muchos los efectos benéficos. Donde dice pernicioso, podemos poner la palabra benéficos o perniciosos en el cuerpo y también en el cuerpo espiritual. Por los pensamientos desalineados o por los pensamientos positivos. Por las emociones sin gobierno o por las emociones equilibradas. O sea, va a existir toda una variedad de efectos. Por la mente pesimista o en algunos, afortunadamente, por la mente positiva, optimista, y terminan reflejándose en nuestro campo celular, repito, afectando los tejidos y por ende los órganos y por ende los sistemas que conforman nuestro cuerpo físico. Y los sistemas están íntimamente relacionados, el sistema nervioso con el sistema circulatorio, sus nexos profundos con el sistema digestivo, el sistema endocrino, y los investigadores ya agregan el sistema energético porque se han dedicado a este campo, ¿no? Entonces, las emociones fuertes, sobre ellas dice Juana de Angeli, determinadas emociones fuertes, entre otras, miedo, celos, cólera, agresividad, etcétera, porque son muchos los términos que podríamos colocar en esta lámina, provocan una alta descarga de adrenalina en la corriente sanguínea, gracias a las glándulas suprarrenales. A su vez, esa acción emocional, reaccionando en el físico, producen el aumento de la tasa de azúcar, más fuerte concentración muscular frente a la voluminosa irrigación de sangre y su coagulación más rápida. Y esto de coagulación rápida, pues ya sabemos que pueden traer unos efectos desastrosos en las obstrucciones en el sistema circulatorio, y esas obstrucciones desencadenan trombosis y derrame y también otros efectos negativos en los tejidos cerebrales, ¿no? Las isquemias. Entonces, las emociones fuertes. Y ya aquí estamos viendo la parte moral que nos trae la doctrina espírita. No es necesario ahondar mucho en cuáles son las emociones fuertes que a través del autoanálisis, la autoobservación y el autocontrol vamos encontrando cuáles son nuestras emociones fuertes más usuales, ¿no? Entonces, aquí provocan una descarga de adrenalina, estas sustancias se derraman en la sangre y producen un efecto en los niveles de azúcar y muchas otras cosas que no dominamos, y contracción muscular, voluminosa irrigación de sangre y coagulación rápida o coagulación lenta, produciendo un efecto, por ejemplo, de derrame, ¿no? O hemorragias, podríamos decir. Entonces, conclusión, tenemos que luchar y trabajar
para evitar cada vez un poco mejor, pues, no tener estas emociones fuertes y si las tenemos, irlas trabajando. El miedo, que parece no ser una emoción fuerte, puede ser un estado de pánico. Los celos, aparentemente no. La agresividad, etcétera. La agresividad sí, pero parece que los celos no. Y sí hacen bastante daño al ser humano. Entonces, pero cuando repetimos el estado depresivo o la angustia, la tristeza, los celos, la rivalidad o la rabia, la repetición del fenómeno provoca varias dolencias como diabetes. Al respecto de esto, ya habíamos elaborado un cuadro sinóptico de todo esto. Después ya se lo mostraremos en otra clase y lo podemos compartir. El cuadro sinóptico de todas estas correspondencias que Juana va mencionando, de qué fenómeno, qué pensamiento, qué emoción produce, qué efecto. Entonces, la repetición de los fenómenos puede producir, entre otras cosas, ¿no? Porque menciona muchísimas: diabetes, artritis, hipertensión. Ahí poco a poco vamos encontrándonos si sufrimos de esto o no, y dónde está la falla de nuestro espíritu, ¿no? Para ir ya corrigiendo, además de las medicinas que nos y los tratamientos que nos manden los médicos de la tierra. Por eso cada enfermedad física trae un componente psíquico, emocional o espiritual correspondiente. Es decir, que todas las dolencias, la diabetes, el cáncer, digamos, las frecuentes virosis, las distintas alteraciones y debilidades que padecemos, tienen una causa espiritual, psíquica, emocional o espiritual correspondiente que nos corresponde pues investigar y pedir inspiración al plano espiritual para que nos ayuden a encontrar cuál es la causa de estas frecuentes alteraciones digestivas que estamos teniendo. Entonces, por supuesto que hay que ir a la EPS y a las IPS para que los galenos, ¿no?, a través de ayudas diagnósticas, encuentren la causa física y nos manden los tratamientos, las medicinas, las terapias, que no hay que dejarlas de lado, porque como ya sabemos, la doctrina espírita no viene ni a competir ni a reemplazar el campo de la medicina, pero sí viene a complementarnos con la parte espiritual que es principal, ¿no? Entonces allí tenemos otro, Juana menciona, la diabetes, la artritis y la hipertensión. Entonces todos estos estados negativos producen desajustes de los núcleos de energía. En razón de la desarmonía entre el espíritu y la materia, entre la mente y el periespíritu, la emoción, los sentimientos y el cuerpo físico, se desajustan los núcleos de la energía, facilitando los procesos orgánicos degenerativos provocados por virus y por bacterias que en ellos se instalan. Entonces, como todo parte de la mente, y la mente está conectada a través del campo mental que sustenta al periespíritu. Recuerden que la mente emite unas líneas de fuerza, líneas de energía. Estas líneas de fuerza son las que le dan sustentación y forma, estructuración al periespíritu. Y el perispíritu a su vez moldea al cuerpo físico con un intermediario que se llama bioplasma, fluido vital. Eso, recordemos esos 5 niveles de los cuales hemos hablado. Entonces, en el periespíritu están los núcleos de energía principales, que son los centros neurofluídicos, que se corresponden aproximadamente con los plexos nerviosos, y se habla de que hay unos centros de energía, tanto en el perispíritu como a nivel del lo que lo antiguo llamaban el doble etérico, o sea, a nivel del cuerpo bioplásmico. Están íntimamente relacionados. Y los espíritus nos hablan de que cada órgano
tiene también su sistema energético. Y recordemos aquello de la acupuntura, los puntos de acupuntura terminan siendo unos minúsculos centros de energía conectados a través de unos ductos y conectados con, digamos, los otros centros de fuerza principales, los 7 principales y 21 complementarios, según esa teoría, ¿no? Entonces, todo esto facilita los procesos degenerativos, que a su vez también son provocados por virus y bacterias, por abusos, por vicios, desgastes, utilización del tabaco, del alcohol, de las drogas. Y todo desequilibrio va a afectar al organismo en procesos degenerativos, además de la edad, no solamente por virus y bacterias, ¿no? Y más bien estos desequilibrios lo que facilitan es que se instalen más rápidamente los virus y las bacterias que a lo largo del tiempo van a ir haciendo daño en los órganos. Bueno, entonces seguimos viendo esta lámina que dice la necesidad de la concientización, de la cual han hablado los galenos de la antigüedad, los de la Edad Media y los de los tiempos modernos, cada vez con más razón, con distintas corrientes ideológicas y filosóficas y espiritualistas. Lo repite Juana de Ángelis de una forma ya más concreta, sin adornos religiosos, ni adornos simbólicos, ni esotéricos, ni místicos, porque ese es uno de los grandes aportes que nos hace la doctrina espírita. Toma las antiguas enseñanzas y las sacó de la religión, del ritualismo, el simbolismo, la liturgia, el concepto de la magia, el esoterismo, el misterio y todo esto que aún personas hoy en día adoran, ¿no? Y proliferan todavía todas estas formas esotéricas de abordar los temas espirituales. Entonces, concientizarnos de esa realidad, de esa interacción, ¿no? Es despertar hacia los valores ocultos que no interpretados continúan produciendo desequilibrios y somatizando dolencias. Ya sabemos que somatizar es producir en el cuerpo algo que está en la mente, en el alma, en el espíritu. Desequilibrios y alteraciones que terminan reflejándose en el cuerpo físico como dolencias, enfermedades, disfunciones, debilidades, como mecanismos degradantes en la organización somática. Entonces, ¿qué hace la doctrina espírita? Nos está concientizando de todos estos procesos y aún así no logramos corregirnos rápidamente, pero ya queda a cargo de cada uno de nosotros tomar todas estas enseñanzas, no solamente Juana de Ángeles, sino de muchos otros mentores, empezando por los que dictaron la doctrina espírita, para ir tomando en nosotros la necesidad de ir corrigiendo nuestros pensamientos, sentimientos, emociones, conducta y comportamiento para cultivar y utilizar este mismo proceso de enlace entre los distintos niveles en el sentido positivo. Y si hoy tenemos desequilibrios orgánicos, mentales y emocionales, es porque los hemos venido cultivando de varias reencarnaciones anteriores y no se van a sanar completamente en una sola reencarnación o con unos ejercicios de meditación, unos pases, unos mensajes, etcétera. Todo eso es valioso, es importante, pero el trabajo va a ser largo, se va a prolongar hacia el mundo espiritual. Allá vamos a encontrar a unos mentores muy esclarecidos, muy precisos, que nos van a hablar de la realidad de nuestra condición espiritual, de nuestra condición periespiritual y nuestro estado evolutivo. Y vamos a recibir tratamientos, pases, ayudas, cursos y después una siguiente reencarnación en donde encontraremos la posibilidad de recordarnos, así sea intuitivamente, todas estas enseñanzas
y podamos pues seguir sanando nuestro cuerpo y nuestra alma ante todo, sanando de adentro hacia afuera. Entonces, no hay que olvidar, como dice Juana de Ángelis, los impulsos primitivos del cuerpo, que no las sensaciones, más que todo materiales, en la búsqueda desordenada del placer, porque el cuerpo físico, por su naturaleza, pues no pide placeres, satisfacciones e impulsos que están allí profundamente anidados y guardados en nuestra naturaleza orgánica, ¿no? Por las pasiones y los deseos. Entonces ella dice, por otro lado, los impulsos primitivos del cuerpo no disciplinados, porque también hay que irlos educando, irlos disciplinando, que no sea el caballo el que conduzca al jinete, sino el jinete el que aprenda a conducir el caballo. Entonces, provocan estados ansiosos o depresivos. Ansiosos que nos llevan a la búsqueda del placer a como de lugar, o depresivos cuando no los podemos conseguir. Sensación de inutilidad, recelos o inquietudes que se manifiestan cíclicamente, o sea, cada cierto tiempo. Vienen otra vez los recelos, hay momentos durante el mes, vamos a decir, o durante la semana hay días que estamos equilibrados y hay otros días que nuevamente caemos en pensamientos pesimistas o negativos, ansiedades, etcétera. Todos esos vaivenes y altibajos que nosotros tenemos en esos biorritmos, los llamados biorritmos, el biorritmo mental, el biorritmo emocional y el biorritmo orgánico, que se entrelazan durante cierto tiempo, durante los días. Entonces, ahí hablan de estados de ansiedad, depresión, inutilidad, recelos, inquietudes que se manifiestan cíclicamente, que a largo plazo se transforman en neurosis, psicosis, perturbaciones mentales de distintas formas. Entonces ya estamos advertidos de todos estos efectos y podemos ir trabajando este campo. Armonía, armonía espíritu-materia. Dice, la armonía entre el espíritu y la materia debe tener vigencia en favor del equilibrio del ser que despierta. Ella, pues, todos le llaman el despertar, ¿no? El ser que despierta. Nos están despertando. El despertar de la conciencia. Hacia las atribuciones y finalidades elevadas de la vida. Allí dice para, dando un rumbo correcto y edificante a su reencarnación. Entonces, esa armonía tenemos que irla buscando, irla trabajando, no va a ser fácil. Este mundo material, esta sociedad, estas agitaciones políticas, sociales, económicas, agitaciones, alteraciones en el campo de la salud, todo eso nos atormenta por todos lados, ¿no? Entonces tenemos que hacer un doble esfuerzo, un mayor esfuerzo por encontrar esa armonía, ese equilibrio, por lo menos estados de paz y de tranquilidad para que vayamos despertando, ¿no? Ya hemos empezado a despertar a las realidades espirituales, pero eso debe ser afianzado y convertirse en, digamos, en una conducta, porque no es lo mismo tener mucho conocimiento y saber que todo esto existe a llevarlo a la práctica, llevarlo a la vivencia diaria, que es el paso más difícil de dar, porque aprender es relativamente fácil, pero llevar ese aprendizaje a la vida es lo más difícil. Entonces, es la invitación que nos hacen los mentores espirituales para que nosotros sigamos adelante en este camino y ir encontrando las atribuciones y finalidades elevadas de la vida, que son de carácter espiritual y moral, y social, por supuesto.
para ir encontrando un rumbo correcto y edificante a la actual reencarnación. Bien, hay que seguir trabajando en este campo. Entonces, las enfermedades, dicen los espíritus, aunque esto pudiera parecer un masoquismo o un estoicismo, que en cierta forma las enfermedades se convierten en procesos de purificación y sublimación. Purificación relativa, por supuesto, porque no la vamos a conseguir absoluta, sino cuando lleguemos a los altos niveles evolutivos del espíritu. Bajo otro aspecto, las enfermedades pueden ser consideradas como procesos de purificación. Podríamos decir también procesos de rectificación, porque una enfermedad crónica lleva al espíritu a meditar el por qué yo estoy así, el por qué nací así, por qué tengo esta enfermedad, esta dolencia, esta limitación, ¿no? Y a pesar de que es algo negativo y doloroso, el espíritu termina entonces buscando otros campos de meditación, de reflexión y de corrección, especialmente aquellas de gran porte. Las enfermedades de gran porte no son un castigo de Dios, son consecuencias de los desequilibrios, de los abusos, de los vicios, de las pasiones descontroladas que hemos cultivado en reencarnaciones anteriores, hasta crímenes también, que terminan por ley de causa y efecto, expresión de la justicia divina. Las enfermedades, las deficiencias y las alteraciones en la siguiente reencarnación, que algunas pueden ser, como dice allí, de gran porte y que hacen sufrir, producen dolor, pero también conducen a primero, la persona queda limitada de no reincidir en las pasiones y lo hacen reencontrarse, ¿no? Meditar el porqué y buscar otras causas. Las que se prolongan, las que se prolongan casi indefinidamente, convertidas en mecanismos de sublimación de las energías groseras que constituyen al ser en sus fases iniciales de la evolución. Aunque nosotros ya no estemos en las fases iniciales de la evolución, tenemos un cierto avance, todavía cultivamos esas energías densas, esas energías degradantes y desequilibrantes, unos más, otros menos. Entonces, eso se constituye en un freno a la impulsividad negativa del espíritu y nos conduce a la meditación, y allí vamos trabajando el campo del perfeccionamiento y la sublimación de nuestras potencialidades espirituales y energéticas. Poderosa acción del pensamiento. La acción del pensamiento sobre el cuerpo es poderosa, considerando que este último es el resultado de aquel. O sea, el cuerpo físico es el resultado del pensamiento por medio de tramas intrincadas y delicadas del periespíritu, su modelador biológico, que lo elabora por medio de la acción espiritual en la reencarnación o en las reencarnaciones sucesivas, ¿no? Porque eso no es solo de la única y actual o última o actual reencarnación. Como hemos visto en otras obras, el cuerpo físico que nosotros tenemos ahora no es sino el retrato de lo que somos espiritualmente. Y que este cuerpo físico, con todas las estructuras que tiene y todo su funcionamiento, su anatomía, su fisiología, es producto de nuestra mente, en el sentido de que a través de los milenios, los millones y millones de años, en donde el principio espiritual empezó a tomar contacto con la materia biológica, fue plasmando unas estructuras que se iban adaptando al medio ambiente para su sustentación, su alimentación, su defensa. Y entonces es una larga historia evolutiva
que se ha ido plasmando a través del cuerpo intermediario, que es el periespíritu o el psicosoma, y a su vez ha ido elaborando nuestro cuerpo físico. No lo hemos hecho conscientemente. Hasta ahora estamos teniendo noticias de eso, pero las leyes divinas, las leyes universales, las leyes naturales que rigen todos estos campos espirituales y materiales y biológicos, nos han facilitado los recursos para ir elaborando las formas orgánicas y que ahora tenemos como cuerpo físico. Entonces, la acción del pensamiento sobre el cuerpo es poderosa, considerando que este último es el resultado de aquel por medio de tramas intrincadas y delicadas del periespíritu, su modelador biológico, que lo elabora por medio de la acción espiritual en la reencarnación y como producto pues, de todo ese proceso milenario evolutivo. Entonces, las fuerzas vivas de la mente están siempre construyendo, recomponiendo o perturbando o bombardeando los campos organogenéticos responsables por la generatriz de los caracteres físicos y psicológicos, bien como sobre los núcleos celulares de donde proceden los órganos y la preservación de las formas. Entonces aquí está, digamos, recapitulando las primeras ideas, que las fuerzas vivas de la mente siempre están construyendo o destruyendo, organizando o desorganizando, recomponiendo o perturbando el campo orgánico, el campo celular. Entonces nos invitan al pensamiento saludable. El pensamiento saludable y edificante fluye por la corriente sanguínea como tonus revigorizante de las células. Hay que aclarar que el pensamiento no solamente fluye acompañando la corriente sanguínea, también fluye directamente hacia todo nuestro campo celular. Por eso algunos autores espirituales dicen, cada una de las células de nuestro cuerpo está conectada con la mente y a través de esto la mente ejerce una acción directa e indirecta sobre todas nuestras células y nuestros órganos. Entonces, pasando por todas ellas a fin de mantenerlas en armonía, en el ritmo de las finalidades que les corresponden. Pero si el pensamiento es desalineado o desequilibrado, entonces no se van a mantener en armonía, sino en desarmonía, produciendo todas esas alteraciones. Lo opuesto también ocurre realizando el mismo recorrido, perturbando el equilibrio y su destino. Entonces podemos ver que esos conflictos, los resentimientos y los odios van a tener, por supuesto, un efecto negativo a largo plazo. Cuando la mente elabora conflictos, resentimientos, odios que se prolongan, los dardos reactivos disparados dislocan las células de sus automatismos, porque recuerden que nuestro cuerpo físico también está regido por un automatismo. Todos aquellos procesos automáticos, vegetativos, como la respiración, los latidos cardíacos, la digestión, etcétera, el funcionamiento del sistema endocrino, todo eso sucede sin que nos demos cuenta, incluyendo la respiración, a menos que en un momento dado tomamos conciencia de la respiración y la volvemos voluntaria. Pero normalmente estamos distraídos y todo eso, gracias a Dios, funciona. Todo nuestro cuerpo físico es una máquina maravillosa, admirable, ¿no? Entonces, eso ha construido a lo largo de la evolución unos automatismos en las células y en los órganos y en los sistemas y en todo el cuerpo físico, que aunque estemos dormidos, pues ellos siguen funcionando. Entonces, aquí menciona los conflictos, resentimientos y odios que se prolongan, se convierten en unos dardos de energía que son disparados hacia las células y producen esas alteraciones
haciéndolas propicias para las degeneraciones, las malformaciones, los malos funcionamientos, o campos propicios para acoger cuanto virus y bacteria atraviesa por ahí frente a nosotros. Y si se prolongan, pues pueden dar, por ejemplo, origen a tumores de variado tipo, especialmente cancerígenos, aunque hayan algunos que no son cancerígenos, en razón de la carga mortífera de energía que los agrede. Entonces, nosotros emitimos en estos estados mencionados y los otros que ha mencionado Juana de Ángeles en las anteriores láminas, estos dardos de energía que afectan no solamente al campo interno, sino al campo externo, prolongándose a nuestro alrededor. Y si son buenos, pues alimentan las células, las reequilibran. Y como dice André Luis, la renovación de las ideas provoca una renovación de las células. Entonces, se pueden convertir en fuerzas destructoras. Otras veces, aquí menciona otro, y ahí seguimos con ese cuadro que vamos a mostrar. Anhelos insatisfechos de sentimientos, ¿no? Convergen como fuerzas destructoras para llamar la atención de las personas que prefieren inspirar compasión. O sea, que las personas quieren llamar la atención y manifiestan siempre la queja y la insatisfacción, destrozando la organización celular y la respectiva mitosis, que son los procesos esos por los cuales las células se dividen en dos continuamente en todo nuestro cuerpo, la llamada mitosis. Entonces, esos anhelos insatisfechos o sentimientos insatisfechos, la queja, el odio, todo lo demás, produce esta desorganización, ¿no? Facilitando el surgimiento de focos infecciosos resistentes a toda terapéutica. Por permanecer el centro desencadenante del proceso, vibrando negativamente contra la salud. Entonces, por eso que que a pesar de las medicinas, los tratamientos y las terapias, no logramos a veces recuperarnos, ¿no? Entonces, esto quiere decir que hay que tener mucho cuidado con todos estos estados que hemos cultivado, pero que nunca es tarde para empezar a corregirlo, una autoeducación para ir utilizando este potencial energético en un sentido positivo de sanación. Por eso en un mismo hogar entra un virus y afecta a unas personas sí y a otras no. Incluso así pasó con el COVID, ¿no? Y con la varicela, la viruela, etcétera. Todas estas enfermedades sí epidémicas pues penetran en un hogar y no todos se enferman porque habrá unos que tienen una mayor armonía celular y mejores mecanismos de defensa, y otros tienen un campo propicio para estos procesos infecciosos. Y por supuesto las distonías emocionales. Aquí menciona unas cuantas, o como podemos ver en cada lámina, ella menciona cuantos ejemplos. Venganzas disimuladas, ¿no? Como resentimientos. Se vuelven contra el organismo físico y mental de aquel que las abriga, o sea, la persona que las produce, produciendo, entre otras cosas, úlceras crueles y distonías emocionales perniciosas que conducen a ser, al ser a estadios desoladores en los cuales se refugia inconscientemente satisfecho, pese a las protestas externas de perseguir sin éxito el bienestar y el equilibrio. Entonces, que a pesar de las enfermedades y cuerpo físico que protesta, seguimos a veces incurriendo en todas estas faltas y excesos. Entonces, cualquier profesional de la salud dirá, no, pero es que las úlceras
no son causadas por los deseos de venganza que la persona ha, sino por excesos alimenticios, por el alcohol, por sustancias picantes, demasiado concentradas, etcétera, y por otras causas, pero se dará el paso en el campo de la medicina hacia la consideración de la mente y las emociones produciendo úlceras, ¿no? Y todas las demás alteraciones que hemos estado viendo. Sin embargo, cada vez más la medicina, como sabemos, desde hace varias décadas ya viene insistiendo mucho en la calificativo de enfermedades psicosomáticas, en donde sí reconocen hasta cierto punto la acción de la mente y hoy en día cada vez más. Entonces, como se producen esas corrientes vibratorias, las producimos continuamente y somos afectados por las corrientes vibratorias de otras personas. Dice así: el intercambio de corrientes vibratorias, mente, cuerpo, perispíritu, emociones, pensamiento, materia, es ininterrumpido, atendiendo a los imperativos de la voluntad que los dirige de acuerdo a sus conflictos o a sus aspiraciones. Entonces ahí eso da para lo positivo y lo negativo, como diríamos lo bueno y lo malo. Pero nosotros lo vamos a buscar en el sentido de aplicarlo para lo bueno, las corrientes vibratorias para mejorar nuestro campo de salud. Y repite la idea, mecanismos autopurificadores. Ideas no asimiladas resurgen en procesos enfermizos como mecanismos autopurificadores. Angustias cultivadas resuman como distonías nerviosas. Jaquecas, produciendo jaquecas, ahí falta algo de la puntuación. Jaquecas, desfallecimiento, escondiendo la necesidad de valorización y escondiendo las fugas del interés del perdón cuando hay resentimientos. Entonces podemos ver que todos estos estados aquí mencionados son autopurificadores y autorrectificadores, van a producir distonías nerviosas y problemas cerebrales, que son muchísimos. Y menciona dispepsias, indigestiones, hepatitis, se originan en el abrigo del odio, de la envidia y de la competición malsana. Ya este cuadro se va formando, ¿no? Dispepsia, indigestiones, hepatitis, se deben al odio, a la envidia, al afán de competencia, generadora de ansiedad, de miedo, por efecto de los mórbidos contenidos que agreden el sistema digestivo alterando su funcionamiento. El materialista dirá, porque comí mucho, porque tomé alcohol, porque ingerí muchos ácidos cítricos y otras sustancias agresivas, pero poco a poco encontraremos que vienen de todas estas emociones descontroladas. El desamor personal, los complejos de inferioridad, las amarguras sustentadas por autopiedad, las contrariedades que resultan de los temperamentos fuertes, son fuentes de constantes choques en el organismo, resultando en cánceres de mama, de próstata, taquicardias, disfunciones coronarias, cardíacos, infartos brutales. Todo esto lo hemos ido, repito otra vez, y hemos ido colocando en un cuadro sinóptico que estamos buscando, por aquí está en algún computador. Entonces es esto, los temperamentos fuertes, ¿no? Producen sus efectos a nivel cardíaco, a nivel del sistema circulatorio, ¿no? Impetuosidad, violencia, quejas sistemáticas, personas que siempre se están quejando de algo. Deseos insaciables, responden por derrames cerebrales, estados neuróticos, psicosis de persecución, etc. Va mencionando poco a poco los distintos efectos.
Entonces, el cuidado de nuestra vida mental. El hombre es lo que abriga en su íntimo, en su intimidad. Su vida mental se expresa en la organización emocional y física. La vida mental. Esta es la conclusión de esta lección. Dando lugar a los estados de equilibrio o de desarmonía por los cuales se moviliza. Por los cuales se moviliza. Entonces concluimos así esta clase que genera muchos interrogantes, que nos deja a veces sin palabras, y vamos a pasar entonces al intercambio sobre este interesante tema. Bien, Álvaro. Si han sido años de esta interacción espíritu y mente que han producido estas enfermedades, ¿cuánto tiempo se necesita para la sanación? Pienso que podrían ser también pensar en años, pero es, digamos, un poquito arbitrario y es muy subjetivo y va a corresponder al estado de cada uno de nosotros. Y va a depender también de qué tipo de ayudas, de terapias que estamos buscando. Hay que tener en cuenta también esto, que a veces el cuerpo físico es bastante resistente, a pesar de los pensamientos descontrolados y a todos estos daños que produce la mente en el cuerpo. El cuerpo aún así, siendo una máquina maravillosa como la considera André Luis, es altamente resistente porque podemos estar largo tiempo torpedeando nuestro propio cuerpo físico a través de la mente y durante un largo tiempo no nos enfermamos, pero el efecto del daño se está produciendo. Entonces, recuperar eso es indefinido. Puede ser una cuestión de años, aunque los pases, los tratamientos físico-espirituales en los centros espíritas, las ayudas desobsesivas, pueden ayudar a ir recuperando poco a poco este bienestar. Pero hay importantes ayudas del mundo espiritual que a veces aceleran los procesos de recuperación. El agua fluidificada, el agua magnetizada positivamente, digamos, el estudio, las lecturas edificantes, y también está esas otras terapias, autoterapias como la práctica del bien, la oración, la meditación, la conducta recta, todo esto va a contribuir. Entonces, el periodo de recuperación para cada uno de nosotros va a ser distinto. No he encontrado cifras, ¿no? Los espíritus no han dado cifras de que si una persona duró en un estado de depresión durante 5 años y eso le produjo, vamos a poner el ejemplo, una úlcera, va a demorar 5 años en recuperarse. No sabemos si es exactamente así, va a depender de muchos factores y también es importante recurrir a la ayuda de la medicina, ¿no? Pero la terapia espírita está la terapia del amor, la evangelioterapia, como llaman algunos autores, en la práctica del bien, digamos, las lecturas edificantes, la oración, el servicio al prójimo, los pases, la desobsesión, todo esto hay que recurrir, ya que somos espíritas y asistimos a instituciones espíritas, hay que aprovechar todos estos recursos para ayudarnos con la medicina espiritual y la medicina material. Es relativo. Bueno, está abierta la sala para preguntas. Yo mientras tanto voy diciendo otra. Además de todo esto que tú has dicho, Álvaro, la risa, reír, ¿qué efectos puede tener en la salud la risa? Sí, claro, importante. Ya vamos a ver por ahí una de esas clases de las
las hormonas de la felicidad, el tema de las endorfinas y todo ese cuadro de todas esas, las cuatro principales hormonas de la felicidad que son generadas dentro de nosotros mismos por la risa, por los abrazos, por los besos, por el deporte, por el bailar, el sonreír, las diversiones sanas, el sueño y el descanso. Todo eso han formado un cuadro que no es espírita, pero que tiene una relación directa con todo lo que hemos visto. Entonces, es bueno que me hayas recordado este campo de la risa, del amor, los afectos, eh, digamos, las diversiones sanas, el deporte al aire libre, la buena lectura, el baile, las caminatas, todo eso va indudablemente a contribuir en nuestro mejoramiento. Y te lo decía por algo que tú mencionaste del COVID, que a veces en una casa o no se enfermaba, o el caso de mi mamá, que es una jovencita de 81, va para 81 años, y ella fue totalmente asintomática con el COVID. Y es que ella tiene una terapia de la risa, porque ella en las noches, antes de acostarse, ella pone, son puras cosas de comedia de YouTube. Y entonces es una, pues para mí es una terapia fantástica y creo que le ha preservado en ese sentido la salud. ¿Alguien más? Sí, José Oliver. hay que ayudarse con todo eso. En el sinnúmero de enfermedades y de defectos y de circunstancias que en mayor o en menor grado todos hemos pasado, todos poseemos, es decir, la recuperación espiritual o física en una reencarnación no es fácil. Por todo, es decir, por todas las enfermedades que de pronto consciente o inconscientemente nosotros hemos caído o hemos estado. Sí, indudablemente no es fácil esa recuperación, ¿no? Claro, no va a ser fácil, es un trabajo que no va a alcanzar una reencarnación, pero como no sabemos exactamente, digamos que vamos a empezar ya, ¿no? A hacer esto. Permíteme aquí, Oliver, un segundito, ya te respondo eso. Vamos a recordar aquí una imagen de las que vemos en internet, ¿no? Sobre esas llamadas hormonas de la felicidad. Un segundito aquí, ya la pego. Y vamos a ver si alcanzamos a leerla un poquito. Vamos a ampliar aquí. Entonces, No está compartiendo, no está compartiendo. Acuérdate que se saliste. Sí, ya voy. Okay. Vamos a compartir aquí. Hay una clase sobre ese tema, así que, bueno, solamente para mencionar los nombres, la dopamina, la oxitocina, la serotonina y la endorfina, o las endorfinas, ya se ve ahí. Dormir, bueno, esta imagen no quedó muy buena. Duerme de 7 a 9 horas, un logro, hace ejercicio, medita, oxitocina, un abrazo, sé generoso, sé agradecido, la serotonina, sé feliz, disfruta de la naturaleza, la endorfina, ahí sí no entendí nada. Servicio y no sé. Canta, baila y sonríe. Exacto. Bueno, esta la vamos a ver ya más detalladamente en una de las clases más adelante. Entonces, sí, la conclusión es que una sola reencarnación no vamos a sanar completamente.
Pero lo que podemos hacer es empezar a trabajar en ese campo con tantas recomendaciones, tanto de la medicina de la tierra como de la medicina espiritual, y que no las aprovechemos, pues ya eso va a depender de nosotros, ¿no? Sí, claro. La próxima clase es titulada El ser emocional, del mismo libro Autodescubrimiento de Juana de Ángeles. Hay una pregunta escrita, Álvaro, no sé si podemos cerrar con esa. Gracias, Alvarito, muy amable. Bueno, Buenas noches. ¿Es según la voluntad, de esfuerzo y ánimo, ejercicio con eso y lo que tú dijiste, oración, lectura, meditación y buena voluntad, puede llegar la cura? sí, claro, ¿no? Va a depender de nuestra fuerza de voluntad, nuestra dedicación y nuestro ánimo, ¿no? En practicar todo esto que hemos visto de la oración, la lectura, el ejercicio, el deporte, el bailar, el sonreír, el sexo sano también, ¿no? Todo eso va a nutrir al ser, lo va a equilibrar y nos ayuda Cantar, a el cantar. cantar. A mucha gente le cuesta cantar y yo parezco un tocadisco sin fin. Así Creo es, que le hace mucho bien al alma cantar. exactamente. Así que bueno, entonces concluimos por hoy y la próxima clase es sobre el ser emocional Gracias, Álvaro. dentro de 15 días. Bueno, Gracias. Buena, gracias a ustedes. buena, Dios mío, gracias. Bueno, Ahí nos vamos viendo en este en estos feliz noche. cuadros para irnos mejorando, corrigiendo.